¿Cuántos quieren aprender algo de la palabra del Señor hoy? Bueno, hoy quiero hablarles, después de que estas dos últimas semanas, la semana pasada y las semanas anterior, hace 2 semanas atrás, estuvimos hablando de un tema, viendo a nuestro Señor Jesús, hablándonos, enseñándonos, y nos hablaba un poco fuerte el Señor, quizás un poco fuerte la semana anterior, la semana pasada, la palabra. Pero hoy yo quiero compartirle algo bien interesante que yo sé que le puede servir y que es como una llave, es como un regalo que Dios quiere darle hoy. Amén. Hoy y la próxima semana, la próxima vez que nos encontremos, le quiero enseñar dos cosas que han sido de mucha bendición para nosotros. Y hoy quiero hablarle acerca de la oración, pero más allá de la oración, es una pregunta. ¿Qué ha pasado con mis oraciones? Probablemente esa es una pregunta que yo he escuchado muchas veces cuando he visitado personas, cuando he hablado con gente, cuando algunos se han acercado y me han dicho: ¿yo qué voy a saber? ¿Cómo voy a saber si mis oraciones van a ser contestadas como yo espero? ¿Cómo sé qué pasó con la oración que yo hice? Y cuando yo empecé a escuchar mucho de esa pregunta, esa palabra, esas frases, otras personas decían: yo oré por una cosa, pero resultó otra. Otros decían: yo oré por una cosa, pero resultó todo lo contrario a lo que yo esperaba. Entonces Dios no me escuchó. Entonces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al demonio, a la gente, bueno, a muchas cosas. Y una de las cosas que yo hay mucho que hablar de la oración porque la Biblia está plagada de oraciones, de adoración, mucho. Pero yo quiero hablarle de algunas cosas que creo yo que encontré en las Sagradas Escrituras y nos va a servir para entender qué ha pasado con nuestras oraciones, porque algunas cosas no se han resuelto, porque algunas cosas no las hemos podido resolver cuando hemos orado. Porque cuando usted lee las Escrituras, usted lee, por ejemplo, en el Salmo 37 que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Entonces Él te dará, Él te concederá. El Salmo 20, por ejemplo, dice: Dios te dé conforme a los deseos de tu corazón. Y leemos esa palabra y tendremos, y Jesús habló de eso. Entonces, por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús hablando de la oración dice: entra cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará, te dará en público. Usted sigue leyendo y encuentra textos como Mateo capítulo 7, el versículo 7 y 8, cuando Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, ¿qué sucede? Recibe. El que busca va a hallar, el que llama se le abrirá. Entonces uno lee esos textos y uno dice: ¿qué pasa con mi oración? He orado, he clamado, he hecho lo que está en la Biblia, he visto. A veces la gente, yo recuerdo que mucho tiempo atrás la gente empezó a cuestionarse y me decía: hermano, pero ¿qué pasa? Porque yo oro por algo y no resulta, y voy al culto, voy al servicio y pasa alguien y cuenta un testimonio que oró por algo parecido a lo mío, y por qué él recibió y por qué yo no recibí. No sé si a usted le ha pasado alguna vez alguna de esas cosas. Pues en la Biblia Jesús habló mucho de la oración. Les enseñó a orar a sus discípulos. Se pasaba noches enteras orando. La Biblia dice por allá en Lucas capítulo 6 que él se pasó toda la noche orando. En Marcos capítulo 1 dice, por ahí el versículo 35, dice que se levantaba muy a la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, y amanecía orando y pasaba orando. Todo lo que él hacía, oraba primero, y ocurrían milagros, sanaba enfermos, la gente era bendecida. Hasta que un día sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Yo quiero aprender a orar, enséñanos. Entonces él se para y dice: me tienen que aprender a orar de esta manera. Lucas capítulo 18, por ejemplo, el versículo número 1, dice que él les cuenta una parábola y le dice: y habló Jesús una parábola. Escuchen:
sobre la necesidad, diga conmigo, necesidad. ¿De qué? De orar cuántas veces, siempre, y no qué, y no desmayar. Note que ese texto está diciendo que orar es necesario. ¿Orar es qué? Es necesario. La oración es la conexión con Dios. Una de las cosas que a nosotros nos falta es lo que dice abajo: orar siempre y no desmayar. Y eso se resume en una palabra: disciplina. ¿Cuál palabra? Somos indisciplinados. Y si somos indisciplinados, somos inconstantes. Somos desordenados hasta para orar. ¿Cuántos ordenados hay aquí? ¿Cómo les quedó la cama esta mañana antes de irse para acá? La cobija para allá, el tendido para allá, los calzones para acá, los boxers para allá, las medias para allá, la toalla para allá, las zapatos. ¿Se da cuenta? Es que sale a la carrera. En esa cultura donde Jesús hablaba, que era la cultura judía, la cultura israelita, la cultura hebrea, son culturas orientales, y ellos sí que nos dan ejemplo de disciplina. Ellos son muy disciplinados en muchas cosas. Usted ve, busca en internet cómo en países orientales a los niños les enseñan disciplina, y son disciplinados para estudiar, para hacer deporte. Por eso son muy avanzados en muchas cosas, son muy disciplinados. En el tema espiritual, las regiones orientales, las religiones orientales, los musulmanes, el taoísmo, el budismo, el judaísmo, todos los que están por allá, nos ganan en disciplina. Tienen horarios específicos de oración. Yo recuerdo que hace 4 años atrás, cuando fue el Mundial de Fútbol, tuvieron que acomodar los horarios porque miraba gente que se sorprendía, que iban en un tren, que iban caminando de un estadio a otro, y sonaba había un sonido de una bocina a ciertas horas del día, y el tráfico se detenía, el metro se detenía, y la gente se paraba, se arrodillaba en una posición y hacían su oración durante 5, 10 o 15 minutos, en algunos casos hasta media hora. No importaban dónde estuviera, y la gente le sorprendió eso, sobre todo a los latinos, porque somos indisciplinados. ¿Amén o no amén? Somos indisciplinados. Nos cuesta la disciplina, nos cuesta el llegar a tiempo, el cumplir compromisos, el ser ordenado. Y eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Una de las cosas es: hay necesidad, necesitas orar. ¿Por qué necesitas orar? Porque es como la recarga espiritual que usted tiene. Porque cuando usted ora, sabe que está hablando con Dios. Cuando usted ora, usted lee las escrituras, entonces se alimenta de Dios. Es necesario orar. Amén. Pero ¿qué más? Hay que ser constante, hay que ser disciplinados. Jesús era muy disciplinado en ese tema, y ahí nos ganan muchos. Pero esa no es la cuestión. Mucha gente se pregunta: ¿y cómo oro? ¿Y qué digo? ¿Y qué hago? Jesús dio algunas claves. Por ejemplo, en Mateo 6:6, donde les decía: tome un lugar solo, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Yo le digo a la gente: si usted va a orar, tome el momento para orar. Nosotros hacemos oraciones transmitidas martes, jueves y sábado. Yo le digo a la gente: si usted se conecta, no solamente conecte el celular y póngalo por allá y siga picando cebolla, haciendo el café. No. Si usted va a orar, listo, use esa herramienta. Estamos orando por las redes sociales, pero de verdad, siéntese o arrodille, ponga ahí y ore y concéntrese, porque nos cuesta concentrarnos. Hay gente que está aún en el culto, está aquí, estamos en la oración, en la adoración, y cierran los ojos, levantan la mano, y a los 10 segundos abren los ojos, bajan la mano y se distraen porque se acordaron de algo. Nos pasa, a todos nos ha pasado, porque nos falta ser disciplinados en la oración. Es una necesidad, es una necesidad. Ahora, listo, usted dice: yo oro, yo tengo una rutina de oración, un hábito de orar. Ok, está muy bien. Yo creo, a la oración hay que agregarle la fe. ¿Qué hay que agregarle a la oración? Fe. Dice que si pedimos creyendo, todo lo que pidamos lo recibiremos, dice la Biblia. Entonces usted dice: yo he pedido con tanta fe, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa oración que no sucede? Pues le digo, hay mucho que hablar de la oración.
Y yo le voy a decir algunas cosas que creo yo que dice la Escritura, que hay algunos aspectos detrás de esta pregunta de qué ha pasado con la oración, por qué algunas cosas no se dan. Y le voy a decir algunas. Número uno, cuando no se resuelven cosas espirituales. Si usted y yo no resolvemos cosas espirituales, va a ser muy difícil que de arriba venga una respuesta a la oración. ¿Dónde está eso? Leamos Isaías 59, versículo 1 y 2. Escúchelo, o si puede leerlo en su Biblia o allá arriba en la pantalla, mire lo que dice. Dice la Escritura: he aquí, ojo, préstele atención, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero, aquí está el pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros ¿qué? Pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ¿qué? Entonces, número uno, si yo no resuelvo mis pecados, mi iniquidad, si yo no pido perdón, si yo no abandono el pecado, por más que yo ore, Dios no es que no quiera. Escuche, el texto dice, no se ha cortado, es decir, no se ha escondido la mano de Dios para ayudarnos, no se ha cerrado los oídos de Dios. No, no, no. Lo que pasa es que hay algo en la mitad que no deja que Dios nos ayude, que no deja que Dios resuelva la oración, que se llama ¿qué? Pecado, iniquidad. Son cosas espirituales que usted y yo tenemos que resolver. Pedir perdón. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto se demora Dios en perdonar nuestros pecados? ¿Cuánto se demora? Si le pusiéramos tiempo, yo le digo, Dios se demoraría en perdonar nuestros pecados lo que usted y yo nos demoremos en pedirle perdón. ¿Sí o no? Porque Dios perdona. Acuérdense que David en el Salmo 51, cuando confiesa su pecado, le dice: confieso mi pecado. El Salmo 32, mi iniquidad la confieso porque hasta lo enfermó, dice la palabra. Entonces el texto nos está diciendo, hay gente que se pregunta: ¿y por qué Dios no me oye? ¿Y por qué Dios no me escucha? Y le pido a Dios. Claro, usted le ha pedido, pero hay una primera cosa. Hay algo que se interpone para que Dios no te escuche, para que Dios no te ayude. Se llama ¿cómo? Pecado, cosas espirituales. El pecado es espiritual. Haga de cuenta que usted y yo estamos aquí abajo, y si vamos a orar y hay pecado, eso se va acumulando, acumulando, y hay una pared que no deja subir la oración y que no deja que baje la respuesta. Resuelve tus asuntos con Dios lo más pronto posible. Y no solamente, escúcheme, para que Dios te conteste tu oración, sino que resuelve tus asuntos con Dios antes que llegue el día del Señor. Amén. ¿Cuál día del Señor? Como dijo Jesús, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie lo espera, cuando menos lo espera, aparecerá el Hijo de Dios y tomará su pueblo y será llevado al cielo. Es que no tengo que resolver mis cosas con Dios para que Dios me dé. Es que Dios no es un genio en la lámpara mágica que usted le frota y le dice necesito y te bota y te da. No, es una cuestión de orar, sí, por tus necesidades. Claro que sí. Les decía la semana pasada, es que Dios sí quiere resolverte, sí quiere prosperarte, sí te puede sanar, sí te puede dar. ¿Alguien cree eso conmigo o no? Pero es que Dios, más que eso, quiere que tú tengas una relación con Él, que encuentres la salvación, la vida eterna a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dijo el Señor. Entonces, la primera cosa que usted tiene que entender conmigo esta mañana, si usted se pregunta: ¿y qué pasa con mis oraciones? Primero, no vienen, no se resuelven porque no tenemos resueltas nuestras cosas con Dios. Si no resolvemos, usted ya sabe, todos los que estamos aquí de una u otra manera, ya sabemos lo que es pecar, ya sabemos lo que le desagrada a Dios. Pecar es muy fácil, arrepentirse es lo más difícil. Se lo repito, pecar es muy fácil, arrepentirse es lo más difícil. Esta semana estaba viendo algo por allí en redes sociales y la mayoría de los que escribían, de 10 personas, 6 o 7 escribían: tengo miedo de volver a Dios, me aparté de los caminos de Dios, llevo 3 años, llevo 2 años, ¿cómo hago? Siento en mi corazón, no puedo, decían. Y a mí me hacía pensar, y por eso escribí:
esa frase: pecar es muy fácil, pero arrepentirse es lo más difícil. ¿Sabe por qué? Porque aunque el Espíritu Santo es el que convence, la Biblia dice que Él está tocando a la puerta del corazón. Si alguien le abre, Él entra. Si no, no entra. Porque es tu decisión, es mi decisión. ¿Cuántos dicen amén? Invitación por segunda vez: resuelve tus cosas con Dios, no para que Él te dé tu oración contestada, sino sobre todo para que tengas una relación con Él. Y si llega a pasar algo, usted vaya a la eternidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, ¿qué pasa con mi oración? Que no viene nada. Le voy a mostrar otra cosa que encontré en la Biblia para que lo analicemos esta mañana. ¿Sabe? Cuando usted no perdona a otros, cuando usted no ha aprendido a perdonar a otros, va a ser muy difícil que la oración venga con respuesta. ¿Cómo así? Ok, le voy a leer lo que Jesús dijo. Marcos capítulo 11 versículo 25. Marcos, esto yo no sé cuál de todas es más dura, si la anterior o esta. Yo creo que esta. Marcos capítulo 11 versículo 25. Mire lo que Jesús dice. ¿Lo pueden poner ahí? Y cuando estéis, ¿qué? Cuando estén, ¿qué? Orando, ¿qué hay que hacer? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también, ¿qué? Vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, ¿qué? Ojo aquí, en Mateo 18 Jesús dijo algo. Cuando le preguntaron, ya le voy a decir cuál es la relación del perdón con la oración. Jesús dice aquí: ustedes están orando y usted se acuerda que usted tiene un problema con alguien y no ha perdonado. Perdone. ¿Para qué? Para que primero reciba el perdón de Dios, pero segundo, para que su oración sea contestada. Le voy a decir por qué, para que lo lea en su casa. Mateo 18. A Jesús le preguntaron: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cómo debo perdonar? Entonces Jesús cuenta una historia de un siervo que su señor le pide cuenta, le perdona una gran cantidad de dinero. El hombre sale, se encuentra a su consiervo, le pide que le pague una mínima cantidad comparada a la otra, no lo perdona. El dueño, el patrón se da cuenta y lo manda a llamar y le dice: yo te perdoné, tenías que perdonar. Entonces Jesús está diciendo: así como Dios te perdona, aprende a qué. Y en medio de eso, escuchen, dice Jesús: si dos se ponen de acuerdo y piden algo, el Padre lo va a hacer venir. Eso dice, escuchen, Mateo 18 dice: si dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra sobre algo y piden, Dios los va a escuchar. Pero ¿en qué contexto está eso? En el contexto del perdón. Por eso Jesús dice: si usted tiene un problema, arréglelo, póngase de acuerdo con esa persona, restaure, perdónelo, porque si dos se ponen de acuerdo, cuando oren, Dios los va a escuchar. ¿Dicen amén? Algunos como que les entra como gato en reversa este tema del perdón muchas veces, que no es fácil, porque es una utopía a veces en la iglesia decirle a la gente: perdone y olvide. ¿Cómo va a olvidar lo que le hicieron? Estoy aquí, no, somos buenos. Yo le pregunto otra vez, como se lo he dicho muchas veces, ayúdeme a responderme: ¿será que el Dios infinito que todo lo sabe, cuando Él dijo: yo perdono sus pecados y me olvido de ellos, el Dios que todo lo sabe no se va a acordar? Claro que le va a acordar, pero Él decidió no volver a recordar nuestros qué. Entonces el perdón es una qué, decisión. ¿Se da cuenta? Cuando alguien no tiene resuelto algo, mire, esto es así de sencillo. Usted se arrodilla aquí en la tierra y clama: Dios mío, necesito esto, y esa oración sube. La Biblia dice que Jesús está ahí como intercesor, pero también está Satanás como el acusador. Dice en primera de Juan capítulo 2 que tenemos abogado, que es Jesucristo. Amén. Entonces cuando usted le pide a Dios, le pide a Él, el Satanás viene a decirle: no, usted no le puede dar nada. ¿Por qué? Y le saca el prontuario
como el fiscal y le dice, porque tiene problemas con la mamá, con el hermano, no ha perdonado al esposo, no ha perdonado a la suegra, al suegro, al yerno, a la nuera, no ha perdonado a este, entonces vas a decir, no puedo. ¿Por qué? Porque en ese mismo pasaje de Mateo 18 dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado ¿a dónde? Se da cuenta que no dice todo lo que se desate allá primero se desata acá. No, dice lo que desates aquí se desata ¿a dónde? Entonces cuando usted no perdona, está como atado. Entonces usted está atado y está orando sin haber perdonado a alguien. Acá arriba sus bendiciones y sus respuestas están ¿qué? Atadas. Si usted acá abajo se desata porque perdona, porque suelta, acá arriba las bendiciones empiezan a soltarse. ¿Alguien dice amén a eso? Examine su corazón esta mañana si todavía tiene alguna situación con alguien y pídale perdón y perdone. Cuando estéis orando, perdone. ¿Sabe que Jesús por allá en otro pasaje hasta para presentar la ofrenda dijo que había que perdonar? Usted y yo podemos venir a colocar la mejor ofrenda aquí en cantidad. Usted puede venir, una persona puede venir a colocar aquí 10 millones de pesos. ¡Pah! Y ahí está mi mejor ofrenda. Pero la Biblia dice, si yo traigo mi ofrenda al altar y me acuerdo que tengo un problema con mi prójimo, dejo mi ofrenda, voy, resuelvo mi problema y ahí sí vengo a presentar mi ofrenda para que mi ofrenda sea aceptada delante de Dios. ¿Se da cuenta? Tranquilo que no le voy a pedir plata. Solo estoy haciendo la relación. Entonces, ¿qué pasa con las oraciones? Que no se contestan, que no llega nada. Uno, resuelva sus cosas con Dios o si no hay un obstáculo. Dos, suelte, perdone. El que no perdona, el que todavía está... Vea, ¿sabe cómo le digo yo? ¿Cómo usted sabe que sanó su corazón frente a esa situación? Cuando usted habla de la situación, cuando usted habla de la o las personas y ya no duele, ya no hay ese dolor, ya no hay esa cosa que usted pone y es que me hicieron y que hay botas ahí. Todavía hay cosas ahí. ¿Cómo se da cuenta usted que usted está sanando eso? Que aunque usted se encuentre a la persona, aunque se siente a la mesa con esa persona, usted no siente carga. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque una persona que no perdona con rencor en su corazón, va a sonar duro esto, es capaz de orar con rencor por el que le hizo daño para que le vaya mal. ¿Aló? Yo le digo así una cosa. Esa oración desde el rencor, desde el resentimiento, no la va a contestar Dios. ¿Sabe quién la va a contestar? El diablo. Porque las palabras tienen poder. Si ustedes entendieran que las palabras que usted y yo decimos aquí tienen un poder aquí en el mundo espiritual. La Biblia dice que el poder de la muerte y la vida están ¿dónde? Entonces cuando yo he visto gente orando, Señor, es que me hizo daño, Dios mío. Entonces, ¿sabe qué cogen la Biblia? Y cogen un texto donde dice, Señor, tu palabra dice que la venganza es tuya, que tú darás el pago. Yo no me puedo vengar, pero que tú te vengues, Señor. No puede orar así. Porque está orando desde el rencor, desde el resentimiento. Y Jesús dijo, ¿están orando? Perdonen. Amén. No digan amén. Yo creo que más de uno diría ay, ay, ay. Entonces ahí van dos cosas. ¿Están aprendiendo o no? ¿Por qué no vienen las oraciones? ¿Qué pasa? Uno, porque no se resuelven las cosas espirituales, no se resuelven las cosas con Dios. Dos, porque no se perdona. Punto. Ahora, si no perdonas, Dios tampoco te perdona. ¿Sí o no? Sencillo. Póngame el versículo 26. Quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice? Uno. Ahí el 26 de Marcos. Cosa como cuy. Bueno, Padre, perdónalo porque no saben contar el versículo. Ya. ¿Qué dice? Léanlo. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Porque si vosotros ¿qué? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Le voy a derribar algo que yo había predicado inclusive mal.
Yo había predicado diciéndole a la gente, venga Dios, experimente el perdón de Dios y luego perdone a otro. Cuando yo leo eso y leo Mateo capítulo 6, versículos 13, 14 y 15, me dice que para yo experimentar el perdón de Dios, primero tengo que perdonar ¿a quién? Al otro. Sin perdón no hay salvación. Sin salvación no hay vida eterna. Sin vida eterna no hay cielo. Después de que Jesús precisamente les enseña a orar, a ver, ¿cuántos se saben la oración del Padre Nuestro? Todos a una voz, díganla conmigo. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás, digan, santificado, venga a nosotros, hágase tu voluntad, tierra como el cielo, danos nuestro pan de cada día. ¿Y qué más dice? Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en tentación, más libre del mal. A Dios sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jesús habla como de 6 o 7 cosas en esa oración que les enseñó. Preste atención. Pero de todos los temas, el único que él vuelve y enfatiza es el perdón. ¿Se dan cuenta? Tú no puedes orar, no puedes pedir algo si no has perdonado. Va a ser muy difícil que venga la respuesta. Porque Jesús dice, pan de cada día, venga, pero dice, perdona nuestras ofensas como también. Y luego todos esos temas, versículo 13, 14, dice, porque si ustedes no perdonan, lo mismo que está diciendo acá. Se lo repito, apréndaselo. Le pregunto, levánteme la mano, ¿cuántos quieren ir a la eternidad, al cielo con Dios al final? Levanten la mano. Ok, escúchelo. Sin perdón no hay salvación. Sin salvación no hay vida eterna. Sin vida eterna no hay cielo. Todo empieza cuando yo aprendo a ¿qué? A perdonar. Esa es la segunda razón por la que la oración no es contestada. Se estanca, no viene. Yo he tratado gente que viene con problemas espirituales, emocionales, y les hablo y les hablo. Y lo primero que yo empiezo a investigar es cómo está su corazón frente a la relación con otros, sus rencores, sus resentimientos. Tiene que perdonar. Y mire que es interesante que cuando la gente abre su corazón y perdona y sana, a veces hasta en oración yo les hago una terapia. Yo me siento con gente y los miro a los ojos y le hago una terapia de choque. La llamo yo y le digo, haga de cuenta que yo soy esa persona que lo hice daño. Y si yo soy esa, dígame lo que tenga que decirme. Y se riegan a hablar. Y eso como que ¡fua! Ahora empiezo a hablarle, tienes que perdonar por esto, ta. Y todo lo demás empieza a resolverse. Empiezan a dormir mejor. Miren, mis queridos, hasta los demonios se agarran del odio y del resentimiento. Yo tuvimos una experiencia con mi esposa en el año 2019 con una chica que la tuvimos en la iglesia en Ipiales durante 6 días, casi toda una semana, todos los días, 1 o 2 jornadas donde yo me metía nos metíamos en el salón de la iglesia, porque eso tiene unas cuestiones espirituales que no quiero aquí ahondar en eso. Y yo dele y dele, yo como el jueves, viernes, yo llamé a un pastor amigo y me hizo caer en cuenta y le conté todo el caso y me dice, ojo, en esta parte que me dices, ahí tiene que resolver ella algo con respecto a su padrastro. Y hoy me siento el día sábado y empiezo a hablarle del padrastro, que me cuente, y empiezo a darme una cantidad de cuenta de cosas. Y cuando ella empezó a llorar y empezó a decir, yo no puedo perdonarlo, yo lo quiero matar, yo lo quise matar, y empieza a hablarme, empiezo yo a orarle, a pedirle al Señor que cuando ella soltó todo eso, hasta el demonio que la estaba atormentando de juez, se lo digo con conocimiento de causa. Eso es muy importante, eso del perdón, mis queridos. No me quiero quedar más ahí, pero ténganlo en cuenta. En el tema de la oración, ¿por qué no viene la oración? ¿Qué pasa? 1, no resuelvo mis cosas con Dios, no hay. 2, no perdono, no hay respuesta a la oración. Recuerde, todo lo que se ata en la tierra se ata ¿dónde? Y lo que se desata aquí se desata ¿dónde? En el cielo. Número 3, voy a avanzar. ¿Por qué no vienen las oraciones? Porque no tenemos capacidad de perseverar. Nos cuesta, le dije hace un momento, nos cuesta perseverar. Y Jesús en Lucas capítulo 11, por favor, versículo 5 hasta el versículo 8, él va a enseñar algo bien interesante.
sobre la oración, sobre el pedir. Pero antes de decirles, Lucas capítulo 11, versículo 5, póngamelo ahí, vaya leyendo. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Versículo 6, porque a un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está ya que los niños están conmigo en cama y no puedo levantar y dártelos. Versículo 8, mire lo que dice Jesús. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su qué importunidad se levantará y escuche, y le dará qué todo. La historia está diciendo que ese hombre necesitaba algo y él no vio la hora, no le importó la hora. En Israel era demasiado importante ser un buen anfitrión. ¿Me está escuchando? Para el judío es demasiado importante ser un buen anfitrión. A ellos les enseñaron desde que salieron de Israel, porque Dios les dice, ustedes fueron esclavos, no tenían nada, amen a los extranjeros. Por eso el judío ama a los extranjeros que lo ayudan. Entonces Jesús toma ese ejemplo y dice, va alguien a medianoche inoportuno, ¿sí o no? Pero dice, no se lo va a dar, sino porque no es su amigo. Yo creo que por dentro dice, este amigo mío a la hora que viene. No, ahí se levanta y le da. Y el versículo que sigue, en versículo 9, por favor. Ahí entonces dice Jesús, yo les digo, pedid y qué, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué nos falta para que la oración llegue? Ser perseverantes. Diga conmigo, perseverantes. ¿Cómo hay que ser? Inoportunos, diría yo. Lucas 18, que les mencioné hace un rato, también lo puede leer en su casa y nos enseña lo que leímos de no desmayar. La historia de la viuda que llegaba donde el juez por la mañana, por la tarde, por la noche, y la viuda le decía al juez, hey, necesito que resuelvas mi caso todos los días. Y dice que el juez injusto, ¿cómo era el juez? El juez era injusto, era malo. Dice, vea, si no le resuelvo esto a esta viuda me va a molestar todos los días. Dice que se levantó, le resolvió el asunto y la viuda se fue contenta. Entonces Jesús dice, así hará mi Padre con los que claman a Él día y noche, les dará lo que pidan. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que ser ¿qué? Usted no puede orar cada 8 días los domingos por las peticiones. Usted tiene que orar hoy aquí y tiene que orar mañana y el martes y el miércoles. Yo le hago imagínese esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal que usted esté a una oración de que su respuesta venga? Que usted esté a una oración como que, a ver, la Biblia dice, no es el tema, pero bueno, esto ya está vacío. La Biblia dice en Apocalipsis que Juan vio en la revelación del cielo que habían unas copas de oro. Haga de cuenta que tú una copa de oro. Y esas copas estaban llenas de un incienso. Y la Biblia dice en Apocalipsis 5:8 que son las oraciones. ¿Qué son ese incienso? Y dice que cuando se llena, en Apocalipsis 8, se llenan las copas de incienso, las vierten sobre la tierra. Eso que representa la respuesta. Entonces mírenme acá. Usted tiene una copa allá en el cielo y usted está orando y ora y ora, y esa copa se está llenando. ¿Se está qué? Llenando de incienso. Cuando llegue al borde se va a venir la respuesta. Pero qué tal que esté faltando un poquitito acá y usted diga mañana, no, ya me cansé de orar, no oro más. ¿Y qué va a pasar con ese incienso? ¿Se empieza qué? Porque nos faltó ¿qué? Perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. ¿A cuántos aquí han querido hacer dieta y les ha faltado perseverancia? Yo quiero hacer dieta, voy a adelgazar este año. Todos en enero, febrero queremos hacer dieta, pero empiezan a invitarlo a uno a comer la hamburguesa doble, triple, como el del muchacho que no quiso pagar la hamburguesa triple. Tacaño. Bueno, ese es otro tema. Y entonces, porque nos falta ¿qué? Ser perseverante. Entonces en Florencia, como ha estado lloviendo, quiero hacer dieta, pero a las 3, 4, 5 de la tarde cae un aguacero, se pone frío el clima y yo digo no, un tintito y me meto 3, 4 panes. Ay, mañana arranco la dieta.
Diga conmigo, perseverancia. Les dije hace un rato, disciplina. Esas dos palabras son muy similares, perseverancia y disciplina. ¿Por qué nos ha venido la oración? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Porque nos faltó ser perseverante. Toque el que está a su lado, no lo deje dormir, que ya vamos a acabar, y dígale, hay que ser perseverante, dígale. Y si se trata de la dieta, dígale, ayúdeme, no me invite tanto a comer, dígale. Número 4. La cuarta cosa que yo encontré en la Biblia del por qué pasa que no llega la oración, la respuesta. Escuche, esta va especialmente para los esposos. Escúcheme, hombres, esposos. Si usted y yo como esposos no honramos a nuestras esposas, no las tratamos bien, escuche, no le hablamos bien, les hablamos con cariño, las tratamos como vaso más frágil. Si hacemos todo lo contrario, nuestras oraciones van a tener estorbo y no va a venir respuesta. Esta es para los esposos. A ver, esposas, anímense con esta palabra porque le conviene a usted. ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa es que la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, esto no es para regañar a los esposos, es para ayudarle. Primera de Pedro 3:7, póngamelo ahí, Mariana. Mire lo que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Ojo, dando honor a la mujer como a qué, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Ojo, allá, ¿para qué? Para que vuestras oraciones, ¿qué? Queridos varones, ojo cómo trata a su esposa. Usted está honrando a su esposa, la forma en que usted le habla, la forma en que cuando ella le pide algo, sobre todo cuando su esposa no tiene un trabajo y no tiene una entrada económica para ayudar en la casa, pero ella atiende la casa, lo atiende a usted, atiende a los hijos, y ella le pide algo y usted pone mala cara y usted le habla mal y otra vez, no, es que quiero peluquearme, quiero arreglarme las uñas, necesito, y usted le trata mal. Ahí usted la está deshonrando, la está tratando como, no como al vaso más frágil, sino que la está por debajeando. Entonces cuando usted esa noche se arrodilla a orar, su oración tiene un qué. ¿Un qué? Mujeres, esposas, ¿qué va a tener la oración? Un estorbo, porque su esposo no la honró. Para que las oraciones no tengan estorbo, aprenda a honrar a su esposa. Trátela bien. Dele lo que ella necesita. Mujeres, digan amén. Pero es que ella trabaja, pero no importa, usted le puede dar un regalo, usted le puede dar un detalle. Cuando le pida algo, diga, otra vez le toca hacerse las uñas. No, dele. Es más, un día de esto, dígale, la voy a llevar sin que ella le pida, a que se compre ropa, que se compre lo que le gusta, que se hagan las pestañas. Yo no las entiendo, porque hay mujeres que sobre las uñas se ponen uñas, sobre las pestañas. No sé por qué hacen eso. Si ya tienen para qué, pero bueno. Digan amén, mujeres, que le estoy ayudando. Háblele bonito, trátele bien. Pero aquí voy con las mujeres. Si usted se quiere ganar eso y que cuando su esposo ore, mujer, también la oración tenga respuesta, póngame el versículo anterior. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual ustedes habían venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Mujeres, si usted se quiere ganar toda esa honra y todo eso que yo le estoy diciendo, si usted quiere ganarse que su esposo también cuando ore, la oración tenga respuesta y no tenga un estorbo, usted como esposa aprenda de Sara con Abraham. Honre a su esposo como cabeza del hogar. Hable bien de él, trátelo bien, respételo, no se contradiga delante de los demás con su esposo. Hónrelo, ore por él. Amén. Ahí sí no dicen amén, ¿sí ve? Porque cuando yo le hablaba, eso es en otro lugar, aquí no pasa eso. Yo les hablaba de Efesios 5, cuando dice Pablo que el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto?
Entonces dice que el hombre está sujeto a Cristo. Entonces todas dicen amén. Pero cuando dice y la mujer está sujeta al hombre, ninguna dice amén. Porque esto es recíproco, esto es de aquí para allá. El que honra espera recibir ¿qué? Honra. Amén. Se me fueron. Amén. Esposos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ahí está el consejo bíblico. Trate, honre, hable bien, comparta, haga algo por su esposa. Y aún si tiene que pedirle perdón, aproveche este tema esta semana, resuelva, pida perdón para que sus oraciones no tengan estorbo. Amén. Termino. Número 5. La quinta cosa por la que la oración no tiene respuesta, escuche, es cuando no aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos por caprichos. Somos como aquel niño consentido caprichoso que hace pataleta, que se tira al piso, que grita, que patalea, que le grita el papá a la mamá. Y para calmarlo, entonces le dan lo que quieren. ¿Aló? Y no lo que se le dijo. No es el tema, pero otra vez, familias, cuidado con los hijos mimados que se vuelvan caprichosos, porque Proverbio dice que el hijo consentido será dolor de su madre. ¿Cuántas veces usted ha visto a un niño que se tira al piso? Yo he visto muchas veces en los supermercados, centros comerciales, restaurantes que hacen pataletas, que gritan, que hasta le tiran cosas a los papás porque no quieren lo que ellos le dieron y corren a darle. ¿Cuántas veces usted pensó como yo, si yo fuera el papá de ese niño? A ver, lo quiero ver con sus hijos. Quiero ver que lo haga con sus hijos. Porque con los hijos de otro es fácil decir, ¿cierto? Si yo fuera el papá, si yo fuera la mamá, ayúdenla ya. Ok, cuando le lleguen sus hijos, con sus hijos, lo quiero ver, la quiero ver. Pero eso es para decirle que si usted y yo no aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, estamos pidiendo por caprichos, entonces no vamos a recibir respuesta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ya voy a terminar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ojo, léanlo. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué, Él qué nos oye. Primero nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ojo, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa? Yo pido, pero yo tengo que aprender a pedir de acuerdo a qué. Versículo anterior, a la voluntad de Dios, no a mi capricho. Oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Segundo, santificado sea. Tercero, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué? Hágase tu voluntad aquí como es allá arriba. ¿Se da cuenta? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Cuando es bueno, agradable y perfecto. Cuando usted le da paz y tranquilidad. Yo he tenido que cambiar la manera de orar porque he estado orando por cosas y la primera o la segunda o la tercera vez que estoy orando por algo, algo viene a mi corazón y no me deja tranquilo cuando voy a orar por eso. Entonces yo paro y digo, no, a ver, yo creo que estoy orando mal, Señor, ¿cómo tengo que orar? Cuando eso está aquí en mi corazón, sé que yo no puedo decir el diablo. No. Hay veces que Dios mismo diciéndome, no ores por ahí, ora por otro lado. Esa no es mi voluntad, esta es mi voluntad. Amén. Entonces no hay que ser caprichoso. Si Dios te dice que es para acá, usted no diga, no, Señor, yo quiero para acá. No. La voluntad de ¿quién? De Dios. Aprende a aceptar. Aprende a aceptar lo que llega. Si aceptas la voluntad de Dios, aprendes a ser agradecido. ¿Cuántos agradecidos hay acá? Aprende a ser agradecido con lo que llega. Amén. Con lo que tienes, con lo que le has pedido al Señor. Eso es aprender a hacer de la voluntad de Dios. Entonces, 5 cosas por las cuales la oración a veces no llega. ¿Qué pasó con mis oraciones? No llegó. ¿Por qué? 1, repasemos. Porque no he resuelto mis cosas con Dios. 2, porque no he perdonado. 3, porque no he sido perseverante. 4, porque si soy esposo he deshonrado a mi esposa y eso ha estorbado la oración y la bendición en mi hogar. Y 5, porque no aprendió a aceptar la voluntad de Dios. Y quiero terminar con un texto
que nos va a unir a lo que les quiero regalar y enseñar la próxima semana, que es muy bonito. Y lo voy a dejar ahí. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Mire lo que pasa cuando una persona pudo haber resuelto todas esas 5 cosas. Todas esas 5 cosas. Mire lo que pasa. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. No era judío, era romano. Pero mire lo que dice el versículo 2: piadoso y ¿qué? Temeroso de Dios con toda su casa. Ojo aquí. Y hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más hacía? Y oraba ¿qué? Constante, vea. Siempre, siempre, siempre. Temeroso de Dios. Es decir, tenía una buena relación con la gente, su casa. Ojo, todo lo que hemos hablado. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, 3 de la tarde más o menos, que un ángel, ¿quién vino? Mire, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Versículo 4. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, claro, no había visto un ángel, dijo: ¿qué es, Señor? ¿Y qué le respondió el ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. ¿Qué quiere decir ese texto? Un hombre temeroso de Dios, que vivía correctamente, todo lo que hemos hablado, oraba y oraba, hasta que un día vino un ángel y le dijo el ángel: Cornelio, tus oraciones tuvieron memoria, Dios se acordó de tus oraciones y yo he venido a darte la respuesta. Cuando usted es capaz de orar de esa manera, hasta los ángeles Dios los envía para darte la respuesta que estás esperando. ¿Cuántos dicen amén? Hasta los ángeles vienen. Vino el ángel a darle una respuesta. Cuando él dice a memoria, han venido tus oraciones para memoria delante de Dios, es que la Biblia, escúcheme, dice que Dios tiene un libro de memorias. Eso está por allá en Malaquías capítulo 3. Dice que Dios escribe el libro de memoria delante de él. Ese es el libro de las cuentas de Dios. Entonces, míreme, cada vez que usted se arrodilla, cada vez que usted ora, cada vez que usted le pide a Dios, Dios abre un libro, imagíneselo, abre un libro y escribe una memoria. Y algún día de esto, Él abrirá ese libro de memoria y leerá y va a decir: a fulano de tal, allá en tal lugar, en tal barrio de Florencia, hay que enviarle un ángel para que le traiga la respuesta a la oración, porque está escrita tus oraciones en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No descarte ninguna oración. Ore hoy, mañana, todos los días, porque alguna de esas Dios envía. ¿Por qué habla de las memorias? Porque resulta que en el antiguo mundo, cuando habían reyes, los reyes escribían crónicas de sus hechos, de sus guerras, de sus batallas. Escúcheme rápidamente. Pero había un libro muy importante que se llamaba el libro de las memorias. Y era donde ellos escribían todo lo que habían dejado en el reino. Cuando se moría ese rey y venía el siguiente, lo primero que hacía el siguiente rey era mandar a traer ese libro y abrirlo, y lo leía para saber cómo había gobernado y cómo se tenía que gobernar. Por eso un día en el libro de Esther, cuando Mardoqueo había hecho algo bueno por el rey y se habían olvidado de él, un día el rey estaba que no podía dormir, dice la Biblia, y se levantó a la medianoche y dijo: tráigame en el libro donde yo escribo las memorias. Y le trajeron el libro, abrió el libro y encontró a Mardoqueo lo que había hecho y dijo: ¿le dieron algo a este hombre? Y dijeron: no. Entonces lo manda a llamar, le pone una corona, le pone anillo de oro, lo viste, lo sube de puesto, porque leyó en el libro de ¿qué? De las memorias. Entonces ahí el ángel le dice: haga de cuenta que Dios leyó el libro de ¿qué? De las memorias. Cuando usted aprende a orar y que se desatan los ángeles. Pero de eso, de ese texto vamos a seguir hablando la próxima vez que nos encontremos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar, por favor. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido hoy. Yo le invito a que todos estén de pie, por favor. Que cierre sus ojitos por un momento, incline su rostro. Alguien me preguntó un día: ¿por qué uno tiene que cerrar los ojos para orar? La Biblia, ¿dónde dice? No, yo no he encontrado en la Biblia que diga que hay que cerrar los ojos. Pero creo que el cerrar los ojos nos ayuda a concentrarnos, a poner nuestra concentración en Dios especialmente. Esta mañana ponga su mano derecha en su corazón y vas a decirle: Señor, yo quiero poder un día de estos dar testimonio de que tú me has dado respuesta a mis oraciones. Dígale:
Dígale, Señor, acuérdate de mis oraciones como te acordaste de las de Cornelio. Dígale así al Señor, ore, hable con Dios. No hay un modelo, no hay un cajón como tenga que hacerlo. Solo ponga su mano derecha en su corazón y dígale, Señor, yo quiero que te acuerdes de mis oraciones. Te he pedido por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por la economía, por la salud. Te he pedido por el trabajo, te he pedido por esto, por cumplir un sueño. Te estoy pidiendo por algo que voy a hacer estos días. Dígale, Señor, acuérdate de mis oraciones, te lo pido, Dios. Acuérdate, dígale, Señor Jesús, acuérdate de mis oraciones. Acuérdate de lo que yo he orado en la noche, en la madrugada, cuando he estado solo, sola, cuando he estado aquí aún, Señor, en la iglesia, en la congregación. Dígale, Señor, yo te quiero pedir que te acuerdes de mis oraciones, Señor. Algún día daré testimonio de que tú has dado respuesta, Señor. Pero ahí con su mano derecha en su corazón empiece diciéndole, Dios, yo quiero poner mi vida a cuentas contigo. Y te quiero pedir perdón si he pecado, si te he fallado, Señor, en estos días en mi vida. Perdona mis pecados, no quiero que haya obstáculos. Dígale sí. Dígale, Señor, no quiero que haya obstáculo para la oración, pero sobre todo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos, Señor. Quiero arrepentirme de mis pecados, porque quiero encontrar la salvación, la vida eterna en ti, Señor Jesús. Dígale a Él en esta mañana. Quiero ponerme a cuentas contigo. No sé el día que me tenga que ir de esta tierra, Señor. Hoy me levanté y pude decir, gracias Dios, un nuevo día. Dormí y amanecí, Señor. Pero yo quiero estar a cuentas contigo. Vamos, empieza a decir eso al Señor. Dile, Señor, dame la capacidad de perdonar a otros, así como tú me perdonas, Señor. Dígale, Señor, si tengo algo contra alguien esta mañana, quiero poner a cuentas esa situación en mi corazón. Dígale, yo quiero sanar definitivamente mi corazón. No quiero cargar ese asunto. No sé si pueda hablar con esa persona, con esas personas. No sé si lo pueda hacer, si lo tenga que hacer, Señor. Pero antes de eso, Señor, yo quiero pedirte que me enseñes a perdonar. Sana mi corazón. Dígale, Señor, suéltame, Señor. Suelta mi corazón de toda carga de rencor, de resentimiento, de toda herida que todavía duele, que todavía sangra en mi corazón, Señor. Vamos, ore al Señor y dígale, si hay un esposo aquí, un varón, pídale al Señor y dile, Señor, perdóname cuando he tratado no con honra a mi esposa, a mi compañera, Señor. Dígale, Señor, cuando he deshonrado a una hija tuya, Señor, yo, en el nombre poderoso de Jesús, dígale, Padre, perdóname y ayúdame a restaurar para que mi oración no tenga estorbo. Pero dígale sobre todo, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, a ser perseverante, Señor. Vamos, ore conmigo y dígale, yo quiero ser disciplinado, quiero ser perseverante en la oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora levante su mano derecha ahí donde usted está, por favor, con sus ojos cerrados, y yo desde aquí oro y te bendigo esta mañana para que tenga la fuerza y la capacidad de perseverar en la oración, de buscar la presencia de Dios. Y oro para que ahí, cuando tú vayas resolviendo tus cosas delante de Dios, los ángeles de Dios aún se puedan desatar. No sé cómo los desate Dios en este tiempo, si tú los puedas ver como Cornelio, pero que Dios haga memoria de tus oraciones. Levante su mano derecha y dígale, Señor, yo quiero ver esa respuesta. Yo desde aquí oro por cada uno de los que están aquí conmigo, los que van a escuchar esta palabra, Señor, porque sé que una respuesta viene, Señor amado. Sé que esto que hemos hablado hoy no solamente es para ver una respuesta a la oración, sino porque hay muchas cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida espiritual, familiar, personal, Señor amado. Hoy los bendigo, Señor. Te pido que esta semana ellos se mantengan firmes en la oración, firmes orando, orar siempre y no desmayar, Señor amado. Y más en estos tiempos tan difíciles, cuando se ataca la fe, cuando se ataca a Dios, a la palabra, cuando muchos están enfriando su vida espiritual, Señor. Ayúdanos a mantener ahí en la oración, a guardar tu palabra, Señor. Te doy gracias en esta hora, Padre. Te bendigo, te honro y te glorifico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele gracias al Señor por la palabra. Yo